Muy buenas noches, es miércoles y estamos en Alicante hoy y como siempre comenzaremos el programa hoy hablando de lo que es noticia, de lo que es actualidad, pero no solamente hablaremos de actualidad, hablaremos de muchas otras cosas. Como siempre saben que les preparamos contenidos que a la vez les puedan informar y les puedan entretener y como el nombre de este programa indica, pues les hablaremos de lo que ocurre en Alicante, en nuestra provincia a día de hoy, a esta semana y en el momento en el que nos encontramos. Bien, pues comenzamos ya y lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, gracias otra vez por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Siempre nos traes aquellas noticias que son de actualidad y además nos regalas ese análisis ajustado y estupendo que siempre sueles hacer de esas noticias. Y a mí me gustaría que comenzáramos ya, que nos contaras qué nos traes hoy. Las noticias de hoy mismo, más significativas, la primera es que el PSOE ha dicho que cuando retire la reforma laboral del PP, solo lo va a hacer en parte, en realidad que no va a retirar la reforma laboral del PP, en la parte más significativa, que es la indemnización de despido. La famosa nueva indemnización de despido de 30 días por año trabajado, la va a mantener y no retira la reforma laboral. Esa noticia es significativa porque muestra que el PSOE va a presentarse con un programa más moderado a las elecciones en un aspecto esencial y desde luego lejos de Podemos y mucho más cerca de Ciudadanos en este terreno. La segunda noticia importante de hoy es la dimisión de la líder del Partido Popular en el País Vasco, Arantxa Quiroga, que es una noticia triste porque muestra que la intolerancia parece que prevalece en el Partido Popular. Hemos tenido este problema con Cataluña, en donde en mi opinión el Partido Popular ha sido demasiado intolerante o intransigente, y es una lástima que se repita en el País Vasco, donde hay movimientos también por la independencia, y Arantxa Quiroga, sin embargo, era una figura mucho más conciliadora, que buscaba una reconciliación de todas las fuerzas políticas del País Vasco, incluido Bildu, ¿por qué no? El terrorismo hace ya tiempo que se acabó, no hay terrorismo ya. Y es malo que el País Vasco y el Partido Popular en concreto giren hacia esa intransigencia, porque al final se puede convertir el PP en un partido completamente marginal en Cataluña, que ya lo es, y también en el País Vasco. Y eso no creo que sea bueno para España, ni desde luego para esas dos partes de España que esperemos que sigan siéndolo para siempre. La verdad es que sí que tienes tu razón en que ha sido una noticia triste, sobre todo porque se veía esa tristeza en la persona que se marchaba, que ha vivido momentos muy duros, porque es una de esas políticas que bueno, pues estaban ahí en el año 95, año bueno, pues donde la crudeza de ETA era máxima y donde el riesgo para cualquier concejal del Partido Popular, cualquier cargo público del Partido Popular era enorme, ¿no? Y sí que es verdad que ella se iba con cierta tristeza porque decía que después de tanto trabajo, después de haber trabajado tanto, bueno, pues que se veía incapaz, ¿no? de sacar adelante pues una posible conciliación, digamos un punto y aparte ya en este capítulo tan negro de la historia española. Sí, en realidad se va porque le han desautorizado, en definitiva. De todas formas, me gustaría también hablar de las últimas encuestas electorales. Claro, hemos traído unas encuestas que me gustaría ver ahora en pantalla. Tenemos la encuesta del País de 11 de octubre de 2015, donde observamos que el PSOE queda en primera posición, pero prácticamente empatado con el Partido Popular. La diferencia es tan pequeña que es irrelevante, 23,5, 23,4. Lo más importante de la encuesta es el auge espectacular de Ciudadanos, que casi empata con las otras dos fuerzas, con el Partido Popular y con el PSOE. Y Podemos, sin embargo, está mucho más bajo. Antes no era así. Podemos estaba en primer lugar en las encuestas que hacía el propio diario El País, Metroscopia, para El País. Hace unos meses Podemos aparecía la primera, está la cuarta, pero además a bastante diferencia. Y con estos resultados, ¿qué coalición puede producirse? PSOE, Podemos no, está muy lejos. PP, Ciudadanos es posible y PSOE, Ciudadanos, pero siempre Ciudadanos gravitando en medio, porque la de PSOE y PP tampoco es razonable, entre otras cosas porque Ciudadanos se sitúa en el centro político. El próximo gobierno de la nación va a ser normalmente PSOE, Ciudadanos o PP, Ciudadanos, o quizás incluso Ciudadanos pueda hacer el sorpaso de situarse en primer lugar. Y es un cambio importante. Me gustaría pasar a una segunda encuesta
Mientras la pasan, Pedro, Albert Rivera ha desmentido rotundamente que vaya a formar gobierno con ninguno de los dos. Lo hizo ayer públicamente en eso una son entrevista cosas que se dicen antes y y luego veremos lo que se dice después. Ya veremos. Desde luego no me parecen fiables esas declaraciones en el sentido que reflejen algo que no vaya a pasar de ninguna manera. Aquí en esta encuesta tenemos al PP en primer lugar, tenemos al PSOE en segundo con 24%, luego tenemos a Ciudadanos y a Podemos mucho más bajo y también como cuarta fuerza política. Y por último, una tercera encuesta que refleja la evolución durante este tiempo. Vamos a ver la tercera. Ahí la tenemos. Aquí tenemos cómo ha ido evolucionando el voto. Si miramos el PP arriba, estaba en el 44%. Y sin embargo ya aquí en la última está en 23. Ciudadanos, una subida espectacular, es la flecha naranja que lleva hasta el final. Vemos PSOE en primer lugar, PP prácticamente empatado, Ciudadanos en tercer lugar también muy cerca y Podemos claramente en cuarto lugar. Observamos que todos los partidos han caído, el PP de forma espectacular, es la raya azul, el PSOE también ha caído de una forma un poco más tenue o moderada, Podemos también ha caído. Evidentemente Podemos no tenía nada al principio, pero desde que sube ha caído espectacularmente, el que más cae de todos en los últimos meses, incluso más que el Partido Popular. Y sin embargo Ciudadanos la subida es impresionante hasta colocarse rozando la primera posición. Son encuestas, pero en las elecciones catalanas las encuestas acertaron prácticamente de forma total. ¿Cómo crees que puede oscilar esta foto Es muy fija difícil de prever porque de también pueden pasar cosas. No solamente es cómo evolucionan los ciudadanos, sino que puede haber acontecimientos durante este tiempo. Queda una campaña, las medidas que se anuncian en la campaña, los debates sí o debates no, veremos si hay debates o no hay debates. Debería haber debates entre los 4 líderes principales políticos. Rajoy no le va mucho lo de los debates, Pedro Sánchez tampoco. La verdad es que son mejores líderes, Ciudadanos con Albert Rivera y Pablo Iglesias con Podemos tienen mejores medios de expresión, son más convincentes y en un debate pueden ganar. De todas formas, el resultado final puede estar muy cercano a esto que estamos viendo aquí. Ciudadanos no va a generar voto de miedo en absoluto. El PP no puede proyectar un voto de miedo a Ciudadanos porque, aparte, los va a reforzar. Sí que puede proyectar un voto de miedo hacia Podemos y hacia una fórmula PSOE-Podemos, pero sin embargo el PSOE se está moderando, quizás porque se está dando cuenta que la alianza con Ciudadanos es más posible, visto lo que dicen las encuestas y el resultado de las elecciones catalanas, y no solo que es más posible, sino que es mucho más razonable. Por decirlo más claro, es más fácil que se entienda el PSOE con Ciudadanos que el PSOE con Podemos. Es mucho más complicado que se entienda con Podemos. Las medidas de Podemos son muy radicales. Podemos tiene gente muy de izquierdas claramente. Sin embargo, el PSOE se modera un poco más, se centra y la inmensa mayoría de los votos están en el centro al final puede entenderse con Ciudadanos. Y también a Ciudadanos le va a resultar más fácil entenderse con el PSOE que con el PP. Por lo pronto, si se entiende con el PP, lo más probable es que exijan la renuncia de Rajoy a la presidencia del Gobierno. Tenemos un ejemplo en Alicante. Porque en Alicante, con un solo diputado provincial, y aquí no sería con uno, serían con muchísimos más, han exigido quién querían ellos de presidente de la Diputación Provincial, vetando por lo menos a los otros candidatos del PP que proponían. Bien, queda mucho tiempo todavía por pasar, quedan 2 meses. Y veremos cómo evoluciona. Sí, muy entretenidos. Y el post-elecciones va a ser más entretenido que nunca, porque lo que sí que está claro es que nadie va a ganar. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias, como siempre, por hacernos ese análisis de lo que es la foto de la actualidad de esta semana y nos vemos la próxima para seguir hablando. Gracias a ti, gracias a Información TV. Emplazo a los telespectadores mañana a las 9 a un programa especial que hacemos sobre Austrias y Borbones, Reyes Austrias y Reyes Borbones, desde nuestro despacho. Muy bien, pues ahí estaremos como siempre. Pedro, gracias. A ti. Bien, señores, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.